Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para hablar de la decisión de la Corte sobre la Justicia Especial para la Paz. Esta decisión que conocimos hace casi 24 horas, un poquito más, pues generó hoy todo tipo de reacciones y por lo menos ayudó a que en el Congreso empezara ahora sí, se moviera la votación. De hecho, en unos instantes vamos a ir al Congreso porque ya quedarán por ahí unos 15 artículos por votar, porque hay un compromiso de votar en el día de hoy todo el articulado en esta sesión. Para tratar de entender y de dar un puntapié a esta conversación, les formulamos a ustedes la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. Luego de la decisión de la Corte sobre la Justicia Especial para la Paz, ¿mejora, empeora o queda igual el acuerdo de paz con las FARC? Esas son las opciones. Y para conversar de este tema, nuestros panelistas en el día de hoy son Frank Perl, economista, candidato presidencial, ex consejero presidencial para la reintegración social y económica de las personas de grupos alzados en armas y excomisionado para la paz. Bueno, fue parte del equipo negociador del gobierno con las FARC en los diálogos de La Habana. El brigadier general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, excomandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y excomandante de la Cuarta Brigada. Está con nosotros también Kenneth Burbano Villamarín, él es abogado y director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, ex asesor y ex defensor del pueblo de Bogotá. Y Francisco Barbosa, doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes en Francia, profesor e investigador de la Universidad Externado y columnista del Tiempo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Iba a venir el senador Iván Duque, pero como está todavía la votación de la JEP, pues no ha podido venir, se ha disculpado. Vamos, de hecho está él en este momento en directo con nuestra reportera que cubre política, la editora política de City TV y El Tiempo Televisión, Ana Patricia Torres. ¿Cómo va la votación, Ana? Claudia, sigue aquí en la discusión de la JEP en el Congreso de la República. Hay varios artículos que han generado algo de polémica en estos últimos minutos. Justamente una proposición que quisiera aquí abordar con el senador del Centro Democrático, que además es precandidato también a la presidencia, Iván Duque. Senador, hay una proposición en particular que se está votando, que es la 97, en la que dicen que se harían más estrictas las inhabilidades para los magistrados que compongan el Tribunal de la JEP. ¿Qué es lo que indicaría esto? Y muchos están diciendo que ahora entonces muchos magistrados que ya han sido elegidos tendrían que irse. Bueno, en primer lugar, claramente se procedió a escoger unos magistrados sin que el Congreso hubiera reglamentado los requisitos. Y aquí lo que quiso el Congreso era poner unos requisitos todavía más estrictos porque es una justicia especial y dada su especialidad se necesita un rigor académico, técnico, profesional acreditado. Y yo creo que eso es algo que el Congreso está desarrollando en ejercicio de sus competencias. Entonces me parece que esa es una proposición que sirve, por lo menos para garantizar el más alto estándar profesional de quienes ocupen esa magistratura. Senador, hay algo que también sorprendió hoy al Congreso y es que el Centro Democrático por primera vez vota unos artículos y unas proposiciones de un proyecto que tiene que ver con la paz. ¿Por qué toman esta decisión? No necesariamente. Nosotros hemos votado en algunos proyectos, pero en el Fast Track sí hay unas excepciones y esta es una de esas excepciones. Y lo hemos hecho porque nos parece que hay proposiciones que están mejorando por lo menos el alcance de una norma. Aquí estamos hablando de una ley estatutaria. A mí me parece muy importante la proposición que hizo la senadora Vivian Morales para que no quedara un artículo primero hablando que en Colombia solo hay dos opciones de paz, que es la paz negociada o la paz a partir del aniquilamiento del otro. Eso además era un texto extraído de una sentencia de Diego García Sayán que me parece que era vergonzoso que eso quedara así. Me parece que el mejorar también los requisitos, me parece que el tener mayores exigencias para la participación en política y ser mucho más rigurosos en que se tienen que cumplir unas penas y que hay que buscar proporcionalidad es lo que el país necesita. Entonces, hoy estamos aquí ejerciendo nuestro deber parlamentario y lo estamos haciendo acompañando algunas proposiciones que creemos evitan que este proyecto sea tan malo como es. Senador, ¿cuántos artículos faltan todavía por votar? No, todavía faltan un par de bloques y vamos también a reabrir algunas proposiciones. Hay unas propuestas detalladas. Yo, por ejemplo, me quiero referir puntualmente al tema de participación política. Me parece vergonzoso que este proyecto esté permitiendo que haya personas que participen en política solamente con presentarse, cuando la propia Corte Constitucional, en jurisprudencia del año 2014, la C577, decía que uno de los ejes axiales de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción es que los cabecillas cumplan efectivamente sus penas antes de poder participar
participar en política. Pues senador Iván Duque del Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Seguiremos atentos a cómo termina esta votación, que el presidente del Senado temprano decía que ojalá se hiciera hoy, pero pues ustedes ya han visto, no todos los senadores están de acuerdo. Gracias, Ana Patricia. Seguimos atentos de lo que pasa en el Congreso mientras adelantamos esta conversación. Ahora sí, a nuestros panelistas, gracias por atender esta invitación. Les traslado la misma pregunta que están contestando nuestros seguidores en redes sociales. La decisión de la Corte ayer, el fallo, ¿deja el acuerdo con las FARC mejor, peor o igual? Frank Perr. A mí me parece que es un avance. Yo creo que es natural que el acuerdo le permita la participación política a las FARC. Pero aquí el centro del acuerdo son las víctimas y el compromiso de las FARC es comparecer ante los tribunales con la verdad plena. ¿Qué significa? Relatar los hechos, describir los bienes, reparar a las víctimas de manera simbólica y material y contribuir a la no repetición. Entonces yo creo que aquí las FARC están cometiendo un grave error. Porque una cosa es que las FARC participen en política y otra cosa bien distinta es que quienes tienen que comparecer con la JEP sean quienes quieran ocupar esos cargos. Eso es una provocación. Me parece que el orden de las cosas es comparecer ante la JEP, contribuir con la verdad plena y las FARC hubieran podido decidir designar para esas posiciones políticas a una generación nueva que no tuviera las manos manchadas. Yo entiendo que usted quiera dar esta opinión, además como negociador es muy relevante, pero el punto es la decisión, el fallo de la Corte de ayer pues no contempla eso, el fallo de la Corte contempla que pueden ir a hacer política ya. Sí. Entonces la pregunta es, ¿ese fallo de la Corte deja el acuerdo que usted negoció mejor, peor o igual de lo negociado? Pero lo que dice el fallo de la Corte, según entiendo, es que la Corte, la JEP va a determinar la compatibilidad del cumplimiento de las sanciones con el ejercicio de la política. Entonces vamos a mirar cómo queda eso en la JEP. Pero la línea parece ser una línea más estricta de cumplimiento de las sanciones, lo cual está bien en función de los derechos de las víctimas. ¿Mejor? Yo creo que sí. General, mejor, peor o igual. Este tema ha sido muy cuestionado y seguirá siendo cuestionado por múltiples razones. Esto que se planteó al interior de la misma Corte por parte del ponente, presidente de esta Corte, pues prácticamente en lo que tiene que ver con el proyecto inicial y con lo que salió, hubo cambios significativos. Cambios significativos que van a ayudar a que el común de la gente acepten de mejor manera esto sobre lo cual se ha decidido. Pero hay un pero muy grande, que quedan pues todavía entre el tintero muchas dudas respecto a interpretación. Por ejemplo, en la cuestión de la participación política, se dice sí pero no. ¿Por qué? Porque al final quien va a decidir no lo resolvió la Corte, es la misma jurisdicción especial. Los magistrados. Y esa jurisdicción especial, a su interior, con unos magistrados muy afectos, y así hemos planteado con suficientes argumentos a las FARC en particular. Entonces se supone que la decisión no va a ser muy favorable para esta organización. Es decir, en estos términos pues va a seguir la problemática de la discusión y los grandes reparos por parte del común de la gente. Pero entonces, ¿mejor, peor o igual? Dígame. A ver, dejémoslo como en tablas por ahora, ¿En tablas qué quiere decir? En tablas significa, digamos, de que como que sí, como que no, ¿Qué es lo que realmente lo está fijando ahorita algunas decisiones que tomaron respecto a esta revisión constitucional? Kenneth Burbano, mejor, peor, igual. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes también, compañeros de la mesa, y gracias por la invitación. Yo creo que la decisión de la Corte Constitucional da tranquilidad. Creo que mejora las condiciones en cuanto a la discusión que se ha suscitado en el país, porque claro, el pronunciamiento de un tribunal constitucional que lo que tiene como misión constitucional es proteger la supremacía e integridad de la Constitución, pues evidentemente eso genera tranquilidad sobre cuál es el camino jurídico a seguir, da certeza jurídica. Pero no me voy a referir a un tema específico sobre temas de elección, de
a cargos de elección popular de los miembros de las FARC. Es que el fallo, según el comunicado de prensa, aborda muchos temas que tienen que ver no solamente con el que acabo de mencionar, sino también aspectos relacionados con la acción de tutela, la colisión de competencias, es decir, se pronunció sobre algunos temas centrales y ayuda a esa interpretación adecuada. En general, yo creo que el acuerdo y lo que ha señalado la Corte es que hay básicamente un respeto a la Constitución. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un deber del Estado de investigar, juzgar a quienes sean responsables de los graves crímenes. Hay un principio también de separación de poderes, como lo advierte la Corte. Hay un fenómeno de independencia judicial y se está argumentando también la supremacía de la Constitución. Se hace énfasis también en un principio democrático, en la garantía del debido proceso, en un principio de legalidad, y por otro lado implica también unas obligaciones para quienes están sometidos, sí, dijéramos, a este tipo de O sea, usted cree que quedó mejor de lo que estaba. Antes de darle la palabra a Francisco Barbosa, me parece importante conocer la reacción de Timochenko, que puso en tuit hace como una hora, que dice: el fallo de la Corte Constitucional se distancia del acuerdo final. La JEP se debe aprobar al pie de la letra. La verdad del conflicto, sus actores y promotores deben ser conocidas por las víctimas y por el país. O sea, no quedo muy contento con la decisión de la Corte. Yo le explico por qué, porque además a mí me parece una gran decisión de la Corte. Yo sinceramente le digo, la Corte Constitucional lo que hace, así como la he criticado en múltiples ocasiones frente a muchos casos, creo que en este caso la Corte resuelve una cantidad de asuntos que estaban en el tintero y que estaban en discusión. Voy por partes. Primera, la JEP, digamos, era la última autoridad, según el acuerdo, según lo que se acordó, para definir tutelas. La Corte Constitucional dice: no, señores, nosotros somos la última autoridad para decidir tutelas, no la JEP. La Corte, la participación del Procurador General de la Nación no podía hacerse sino a solicitud de la JEP. El Procurador ahora participa plenamente dentro de esas discusiones. Las competencias entre diferentes órganos de justicia se resolvía por la JEP. La Corte dice: no, se resuelve por la Constitución. Luego, lo que hace la Corte es decir: vamos a plantear una discusión y ustedes hacen parte de un ordenamiento jurídico, ustedes no están por fuera, que era gran parte de las críticas que se habían dado, que decían: se acaba de crear una especie de jurisdicción que no tiene relación directa con las otras jurisdicciones. Luego se recogen esas críticas. Pero viene lo otro, que creo que es interesante y va por la crítica que plantea Timochenko, que es natural. Y es: la Corte Constitucional dice, efectivamente, ustedes pueden hacer política. De hecho, la suspensión de las inhabilidades y la suspensión de las condenas se da a partir del acto legislativo 1 del 2017. O sea, ellos pueden pueden postularse y pueden ir a elección. El tema que preocupa a las FARC y que yo creo que además la Corte Constitucional, muy hábil, como plantea el general, se lo envía a la JEP para que la JEP lo resuelva y le dice: ustedes tienen que ver cómo lo resuelven, es, Claudia, que las sanciones que ponga la JEP, dice la Corte Constitucional, tienen que cumplir con objetivos de la pena, disuasión, retribución, rehabilitación. Dice: la reparación debe ser efectiva y rigurosa. Dice: las actividades políticas que se hagan no pueden frustrar el objeto y el fin de la sanción. Y eso básicamente es recoger lo que había planteado Fatou Bensouda en la comunicación que la Corte plantea. Luego la Corte Constitucional dice: JEP, usted resuelve eso, pero ojo, tiene que cumplir con los estándares del derecho internacional. Bueno, entonces mejor y en tablas. En tablas, y ¿cierto? ahora explico por qué en tablas, bueno, con mayor vamos detalle. a ver cómo respondieron ustedes a través de las redes sociales esa pregunta. Miremos la gráfica proyectada en la pantalla. El 29% dice que mejora, el 36% que empeora y el 35% que queda igual. Nadie dice que en tablas, ¿no? Nadie dice que en tabla, solamente usted. ¿Qué porcentaje vendrá siendo? Bueno, pero más allá de todo lo que estaba explicando Francisco hace un momento, cuando hablábamos con analistas para el noticiero decían: sí, la JEP tiene que decidir si pueden hacer política o no, pero la JEP no va a estar lista para tomar una decisión así antes del 20 de julio. Entonces sí van a hacer política, y van a hacer política un par de años antes de que haya una condena contra cualquiera de ellos. ¿Eso es así? ¿Esa es la interpretación que ustedes le dan? Pues del fallo de la Corte Constitucional se advierte eso, que pueden participar en política. Aquí se planteó una discusión si eso debería ser antes de la JEP o después de la JEP. Uno, en una interpretación, dijéramos, cabal, lógica y
sumándose, digamos, con el dolor que puedan generar que se cometan graves delitos por parte de estos actores, uno diría, bueno, después de la JEP. Pero es importante también recordar no solo que ha habido procesos en el mundo, procesos de paz, que han involucrado en participación política pues a quienes antes estaban alzados en armas. O sea, ese no es un fenómeno extraño. Ahora bien, la Corte Constitucional lo que está diciendo es que deben cumplir con lo que prevé el sistema. Es decir, si es un sistema de verdad, justicia y reparación, ese es el compromiso que debe existir, aún participando en política. Ahora bien, algo que seguramente causa, dijéramos, como un poco de estupor, cómo los dirigentes, digamos, de un grupo como las FARC van a ser elegidos ahora. Pero si lo pensamos en términos políticos, ¿cómo alguien puede ser el representante de un grupo si sus dirigentes y sus cabecillas, por ejemplo, están en una cárcel? Pues ese grupo sencillamente deja de existir. Estás hablando de los partidos políticos tradicionales. Claro. Sí, pero el punto es que aquí se crea esta cosa de que, bueno, la Corte le pasó la pelota a la JEP. Entonces la JEP tiene la posibilidad de decir no pueden hacer, sí, pero la JEP tiene la posibilidad de decidir que no pueden hacer política, pero no hay manera. Pero yo quiero que ustedes me expliquen si piensan otra cosa, de que la JEP pueda decir antes del 20 de julio hay una sanción, no pueden hacer política. No, pero y hay algo más, Botico, y no lo estamos teniendo en cuenta. Estamos ahorita en el trámite de lo que es la ley estatutaria, la que va a reglamentar esa JEP, y eso es una filiación. Estamos ahí en el Senado, falta otra etapa en Claro, pero no puede Cámara. ser, no puede ser Ahí, más allá de la no, sentencia de la Corte Constitucional. Pero ahí viene el tema de la interpretación, ¿no? Y lo mismo que la Corte que usted le dice, ustedes resuelvan. Entonces, la ley estatutaria podría introducir algunas otras modificaciones, otras aclaraciones. Claro, es decir, no todo está finalizado. Pero sobre la base del acto legislativo. Sí, el marco sobre la general base. Es que aquí plantea Claudio una cosa interesante hace un momento y es, ¿qué va a pasar con el tiempo, Claudio? Usted dice el tiempo, porque sí tenemos un problema de tiempo. El Congreso en este momento está discutiendo una ley estatutaria, este proyecto de ley estatutaria saldrá y tendrá que ir a la Corte Constitucional para que previamente la Corte saque otra sentencia que debe salir. En cierta forma, está presentable en el tema político. Vamos a seguir más una reglamentación particular. Luego estamos hablando de que esto va a llegar al junio, julio, agosto, a empezar a funcionar la JEP. Luego sí, hay que decirle a los colombianos una cosa muy clara. Las FARC van a llegar al Congreso, se van a posesionar y van a estar allá. El problema, sin haber pasado por la JEP. No. Lo que dice la Corte Constitucional es que tiene que haber un compromiso y hay unas condicionalidades. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que quiero decir es que más bien, la pregunta que uno debería hacer es, ¿se van a mantener los miembros de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad en el Congreso durante ese periodo de tiempo? Mucho tiempo. Yo no creo, a la luz de lo que está planteando hoy. Casi que una decisión de la JEP, con estos condicionamientos y con la observancia de la Corte Penal Internacional, los va a sacar de allí y les van a hacer reemplazar por otra persona. Pero que se posesionan, se posesionan. Ah, no, seguramente. Esa ventana constitucional está abierta. Comienza, ¿no? Pero de ahí en adelante... de ahí en adelante los dados, ¿no? Los dados. Mire, sería una ofensa muy grande, ¿no? No, yo creo, Claudia, la preocupación de decir, si las FARC están preocupadas por postularse hoy e ir al Congreso, pues ese es un poco la apuesta que hicieron, y ahí yo creo que pero las FARC deberían estar más preocupadas de mantenerse, porque a la luz de todos estos condicionamientos les va a quedar muy difícil. Lo dijo el doctor Fraga al sostener eso. Claro. Bueno, hablemos de los terceros, que creo que es un tema que además quedó más como en la nebulosa con lo que la Corte, o más a la interpretación de diferentes personas. El Consejo Gremial había dicho, no queremos que los terceros sean obligados a ir a la JEP. Queremos que los terceros vayan voluntariamente, siempre y cuando la JEP, para llamarlos, tenga un acervo probatorio que le entregue la Fiscalía, la Justicia Ordinaria, ¿cierto? Sí. Eso no sé si fue complacido totalmente, o sea, no sé si de verdad los terceros quedaron tan blindados como querían. Yo creo que aquí... Yo creo que aquí ha habido una gran evolución en el proyecto, porque hace unos meses teníamos un proyecto que daba la posibilidad, por ejemplo, de incriminar a un tercero que hubiera sido sujeto de extorsión simplemente con un mero testimonio, sin un acervo probatorio. Había una posibilidad en unas proposiciones que hubo en el Congreso de incriminar a un tercero, y además que el representante legal de una empresa asumiera una responsabilidad penal que siempre debe ser individual. Pero a la ley se le incluyeron unos principios, por ejemplo, el principio de que las conductas juzgadas por la JEP tienen que tener intención de dolo, de que debe tratarse de una participación activa o determinante, lo cual quiere decir eficaz y decisiva en la comisión de crímenes y delitos graves.
Aún así me parece que el pronunciamiento de la Corte al declarar, los incisos, son los incisos 2 y 3 del artículo 16 y eliminar las excepciones, básicamente es una garantía para todos los terceros que en un momento dado fueron extorsionados y que no son responsables. Porque si tienen procesos en la Fiscalía, pueden en un momento dado decidir que se quedan en la Fiscalía si la JEP no les da garantías, por ejemplo, claro, por lo que dice el general, porque tienen desconfianza de un tribunal. Entonces, aquí los terceros que actuaron de buena fe están blindados de una cacería de brujas que en un momento dado se dijo que existía. Eso ya no va a existir. En primer lugar, general, y ahí tenemos una diferencia porque hay unos análisis de la Corporación Excelencia en la Justicia que miró las hojas de vida de los magistrados y que dice, sí, hay unas personas que tienen una tendencia ideológica de izquierda, son 5 de 51, otras tienen unas tendencias distintas, pero en general uno no puede ver una línea entre la ideología y los fallos. O sea, lo que dice la Corporación Excelencia en la Justicia es que las hojas de vida de las personas son hojas de vida idóneas para esa labor. Pero aún así, si hubiera ese temor, con el pronunciamiento de la Corte, esos terceros de buena fe están blindados y no tienen nada que hacer ante la JEP. Pero ¿por qué no hacemos el ejercicio de ponerlo en términos de un ejemplo, ¿no? Llega un guerrillero de las FARC ante la JEP y acusa a alguien, acusa a Kenneth Burgos, a un empresario. A un empresario. Acusa a un empresario de que participó en una masacre paramilitar, de que usaron su finca para preparar esa masacre, etcétera, etcétera. Sí. Esas diligencias tienen que ser remitidas a la jurisdicción ordinaria a la luz de la sentencia de la Corte. El magistrado de la JEP no puede decirle a ese empresario, venga y se presenta acá y cuenta. A la luz de lo que dice la Corte. Si el empresario quiere y se somete, sí, ¿no? Porque es voluntario. Tienen que surgir, en la práctica, las diligencias que se recogen tienen que irse con un oficio remisorio a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, eso es todo. Ahora, me someto a la jurisdicción ordinaria y no a la especial esta... Pues de cierto modo, disculpe, doctor, de cierto modo ese era como el reclamo. De todas maneras, pues, a mí particularmente me surge una preocupación. Bueno, ya la Corte entonces declara inexequible estos apartes del artículo 16, pero resulta que esto no es consonante con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos. En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos se habla sobre unos crímenes de sistema. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para que la investigación de los graves delitos, de los delitos de lesa humanidad, de los crímenes, queden involucradas todas las personas que pudiesen haber participado. Entonces, el primer inconveniente que le encontramos a eso es que a lo mejor no hay consonancia justamente con estándares internacionales y ahí puede haber una dificultad, porque Colombia obviamente hace parte del sistema interamericano. Y hay una puerta abierta, ¿no? Muy peligrosa, que la misma jurisdicción especial dejó. Y es lo que tiene que ver con la justicia penal internacional. En el caso nuestro, Fuerza Pública, este tema pues del Estatuto de Roma, el artículo 28. No lo tocó la Corte, no lo tocó la Corte. No, nada. No lo tocó. Se lo mandó a la JEP para que la JEP resuelva. Exactamente. Y allá cualquier magistrado de estos, en cuanto a cifras, doctor Percy, estamos totalmente en desacuerdo, ¿no? Ustedes que son 5 más, no. Son más de 40. Y tenemos el currículo de muchos de ellos, muy vinculados con la izquierda, muy vinculados con ONGs que han sido detractoras permanentes de la fuerza pública, no nos generan confianza. Tuvimos unas discusiones, yo personalmente, con los 3 extranjeros y con los 2 colombianos, uno porque el otro no asistió, de la Corte Suprema, quien formaba parte del comité de escogencia, ¿no? Era inadmisible, ¿no? Que personas relacionadas en sus respectivos países, de una u otra manera, directa o indirectamente, con grupos subversivos, eso no nos genera confianza. General, pero esa es la manera de valorar unas hojas de vida. Bueno, pero es que era información cierta. Eso es como si alguien dice que tiene mentalidad castrense y no me ofrece credibilidad. Eso generaba una serie de impedimentos, ¿no? Pero por eso mismo el Congreso tiene que reglamentar cualquier persona, ¿no? Que va a ocurrir lo mismo con estos magistrados. Si un magistrado de estos, ¿no?, ha actuado, ¿no?, en contra de la fuerza pública, en contra de personas, y me veo sometido, ¿no?, a esta jurisdicción a responder ante él, pues yo le pido, ¿no?, que se declare impedido.
Pues por eso está el no, régimen de hay un impedimento. conflicto de Pero intereses. ahí está el completemos, régimen de pero Eso va a generar completemos. una cantidad de esto o sencillamente pues no puedo hacer uso de esa jurisdicción especial porque no me da garantías. Bueno, pero completemos el ejemplo. Y el tema que usted el ejemplo, usted sí. tocó un tema, Quedamos perdón, en la tocó un primera tema muy parte. importante. Sí, perdóneme un La segundo, general. justicia penal internacional tiene toda la puerta abierta y esa puerta abierta es el Estatuto de Roma. pero el yo- Estatuto es que con y todo proceso eso. de mire, paz yo o sin le proceso voy a de paz, decir, esa frente puerta a está la abierta. Ya vamos a ir a ese paso, pero yo quiero que completemos el ejemplo. Entonces, el empresario señalado dice, yo no me someto a la JEP porque no confío en los magistrados. Entonces, la JEP dice, yo le paso esto a la justicia ordinaria, a la fiscalía, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. A la justicia Y la ordinaria, fiscalía sí. tiene que investigar. Como cualquier proceso. Y puede darse el caso de que la fiscalía llegue a una decisión que sea contraria a la que tome la JEP. No, por porque el la JEP no mismo ha caso. tomado, Claudia, la JEP ahí no toma decisión. No toma La decisiones. JEP recibe un testimonio y envía oficia a la fiscalía para que la fiscalía investigue. Si la fiscalía la justicia ordinaria llega a una respuesta, llegó una respuesta, pero nunca habrá Y si la justicia ordinaria no actúa, ¿qué? Se mete la Corte no, Penal pero bueno, Internacional. pero es que ahí sí Claro, estamos pero en un escenario, ningún- digamos, ese es el mundo, digamos. Bueno, Lo que pasa es que Eso era lo que pedían ningún, las asociaciones. ningún testimonio por sí solo es suficiente para que alguien vaya a la JEP. Tiene que haber un acervo probatorio. En segundo lugar, tiene que haber un acervo probatorio en relación a unas actuaciones que fueron eficaces y decisivas y determinantes en la comisión de estos delitos. O sea, estamos hablando de personas que tienen unas enormes responsabilidades. Y en tercer lugar, en el caso de los terceros, pues la voluntariedad de comparecer ante esa jurisdicción. Entonces, repito, las personas, los miles de personas en Colombia que durante años fueron extorsionados y pagaron vacunas a grupos ilegales, porque tenían que sobrevivir, proteger su vida, etcétera. No tienen nada que hacer en la JEP, no tienen que preocuparse, nunca van a tener que comparecer. Esto es una Esa casi que es un jurisdicción sistema es para para combatientes. criminales Para combatientes. que cometieron delitos realmente graves. Pero ¿cómo se en sabe el marco del eso conflicto. si no se investiga? O sea, ¿cómo se llega a esa conclusión si no se investiga? Si un guerrillero está acusando a un empresario de que lo hizo por voluntad y no porque estaba siendo extorsionado. Eso será qué sé yo. la justicia ordinaria la encargada de hacerlo. Para Pero eso está la mientras justicia. tanto- pero Para- mientras Para tanto eso la se JEP mete la Corte. La justicia No, no, está no, sí, no, es que para Claudia, contrastar testimonios Eso lo y hará la justicia recabar ordinaria. acentos Así como está probatorios. planteado ayer, Es lo que, hace la es que justicia eso es lo que ordinaria. dice la Corte, ¿no? Entonces, es que estos terceros podrán, ¿no? Podrán. O sea, o se acoge a JEP o sencillamente se va a la justicia ordinaria. Ese es el punto. Sí, pero si es un caso en el que esté Pero lo que sé, que un todo es cierto. pedazo... Y si la justicia ordinaria no actúa, ¿qué pasa? Claro, No, y pues además, pero- y no, no, pero además si la son justicia casos... ordinaria no actúa es como normal, es Como decir, en un caso hagamos normal. como si no tuviéramos JEP. Exacto. Y hacemos lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué ocurre? Si la justicia ordinaria no funciona, pues uno como víctima tiene la posibilidad la de Corte agotar Penal recursos de Internacional jurisdicción no- interna y y no- ir a la las Corte, facultades que tiene, al ¿no? sistema interamericano Entonces de puede derechos. intervenir. No, No pero la solamente Corte, la es que la Corte Corte Penal Penal Internacional. Internacional no es un órgano, No solo no la es un Corte. reemplazo del sistema penal colombiano en general. Es simplemente a grandes crímenes de lesa humanidad. Es decir, lo que dice es, usted la fiscalía... El caso del empresario es de un crimen de lesa humanidad, no es cualquier cosa. Pues la justicia ordinaria Por tendrá eso, que y está dentro de la competencia de la Corte. No, la Entonces, Corte todo eso tiene- genera una cantidad de conflictos. No, y hay otro, Ahora, otro pero la aspecto, Corte es es un- decir, la perdona, Corte, Francisco, sí, y hay otra cosa, es decir, hay que tener en cuenta, como decía Francisco, que esto de la Corte Penal Internacional y esto del sistema interamericano son sistemas subsidiarios Y complementarios. complementarios. Sí, señor, eso es ¿no? claro. Entonces, con, Priva el derecho con proceso de paz o sin el proceso derecho de paz, penal nuestro. con O sea, proceso de sí, paz o nuestro sin Código proceso Penal. de paz, si lo que tenemos es Pero errores en ¿quién la justicia, interpreta están los eso? recursos, ¿Quiénes nos está van la a juzgar? posibilidad de Estos acudir al sistema magistrados. interamericano o a la Corte Penal ¿Dónde se Internacional. aplica esto? Tal cual. ¿no? La justicia penal internacional o la legislación interna de tipo penal. Vamos a seguir hablando de eso después de una pausa. Estamos Eso hay en mucha Mejor duda Hablemos, sobre ya eso. regresamos. Es decir, Ya regresamos con Mejor Hablemos. Seguimos hablando de la decisión de la Corte Constitucional respecto a la Justicia Especial para la Paz. Estábamos en el tema de los terceros y quiero tratar de cerrar ese tema que sé que es muy complejo, planteándoles si entonces hay que dar por sentado que cuando un empresario decida que sí va a la JEP es porque, como se dice coloquialmente, tiene rabo de paja y prefiere tener los beneficios que le puede dar la JEP
que irse a la justicia ordinaria para no dañar su reputación, que era la preocupación que tenía el Consejo Gremial. O sea, se daría por sentado que quien acepte de una la JEP, si no es un combatiente, es porque de verdad tiene miedo de que, porque de verdad hizo algo. Pues hablemos de un civil cualquiera, no importa cuál sea su actividad, no es un miembro de las FARC ni es un miembro de la fuerza pública. Dos casos, si una persona es inocente y no debe nada, pues no tiene que hacer nada ante la JEP. Pero si esa persona, cualquier civil, fuera una persona que tiene una responsabilidad, le conviene, en ese caso, ir a la JEP, porque si se queda en la justicia ordinaria, las penas van a ser mucho mayores. Y el propósito de la JEP es ese, es buscar un cierre para todos los actores del conflicto, para poder entrar a un nuevo capítulo. Claro, con unas penas que probablemente hoy como están no tienen una proporcionalidad entre el daño causado y la sanción que se cumpliría. Pero se trata de hacer un cierre. Entonces, esa persona, si es responsable, tendría el incentivo de ir a la JEP para hacer el cierre. Por eso, entonces hay que asumir que si acepta la JEP es porque ya de una está diciendo, aquí tengo alguna responsabilidad. Lo favorece. Pues probablemente sí, creo, es una... Probablemente sí. Sí. Además, pues aquí hay una cosa, la Corte Constitucional dice, en ese caso concreto, dice el día de ayer, algo que a mí me parece muy complicado en ese punto, y es que dice que ese tribunal, o la JEP, dice, puede no satisfacer las garantías de independencia interna y externa y de imparcialidad frente a terceros y por ende no deben concurrir directamente. O sea, básicamente lo que está diciendo este es un tribunal que se hizo para resolver un conflicto armado y los terceros no deberían ir, lo cual a mí me parece complejo desde el punto de vista del mismo mecanismo de confianza que se establece con el organismo, con la JEP. Pero lo que sí estamos diciendo es esto, los empresarios, o el tercero, hablemos de terceros, en lugar de empresarios, todo el mundo es empresario, digamos, se ha generado el debate, digamos, el tercero, el civil tercero, que ha cometido un delito, que tiene relación, además directa, con el conflicto armado y ha configurado grupos paramilitares, para ponerlo en términos concretos. Esa persona tiene un proceso hoy ante la justicia colombiana. Así de simple, con la justicia ordinaria. Esa persona puede decir, yo quiero ir a la JEP porque cabe dentro de lo que me permite a mí ese escenario. Pero puede decir, yo prefiero optar y pelear por mi inocencia en el sistema ordinario, con el riesgo de que por supuesto, pues después de un proceso largo, pues haya una condena en la justicia ordinaria. En comerciales le cayeron encima al general cuando dijo la siguiente frase. No, simplemente una discrepancia pequeña. Cuando usted dijo, repita lo que dijo en comerciales, que estaba hecho el tribunal a la medida de las FARC. Uy, no, es que lo he dicho varias veces, Sí, ¿no? sí, pero pues... Y ahí viene ahorita la reacción de quienes se sienten afectados, ¿no? Les repito, nuevamente sí, sin duda alguna, ¿no? En esto, la intervención definitiva del abogado Enrique Santiago Español, que planteó al interior de la negociación sobre el tema de víctimas, usted estaba allá, doctor Per, ¿no? Fue definitiva. Él llegó a Core en compañía de Álvaro Leiva. Finales del mes de diciembre, ¿no? Se estaba manejando el tema al interior de gobierno con participación del doctor Yesir Reyes, estaba ahí, el doctor pero Cepeda. Más allá de hacer ese recuento general, a manera de introducción. Sí, pero más allá de hacer ese recuento, yo lo que quiero sabiendo la para reacción decirle de Timochenko, aquí a quien me están cuestionando ahorita, sabiendo la reacción de Timochenko que es adversa, yo quisiera entender por qué ustedes insisten en que el tribunal queda hecho a la medida de las FARC después del fallo de la Corte que ni siquiera satisface a las FARC. Porque todo el protocolo, ¿no? Sin duda alguna, por lo que nos planteó al interior de ACORE, el abogado español, en compañía del doctor Leiva, fue exactamente sobre la tesis de la justicia restaurativa, ¿no? Y todo lo que posteriormente apareció en los 70 y pico artículos fue exactamente, esto ya está resuelto, nos dijo, lo resolvimos aquí cerca a Core, en la residencia del doctor Henao, que era uno de los abogados por parte del gobierno, y quedó exactamente igual. Ahí vinieron los reparos por parte nuestra.
Pero ¿verdad? digamos, ese es una ¿Por historia ¿Por qué las FARC no han reclamado? Porque fue hecho a su medida. Pero están reclamando Pero es un debate, es como entrar Ahora están exigiendo precisamente que se haga No, Claudia, Claudia, exactamente como realmente lo plantea aquí Doctor Burban. Timochenko, pues, ¿no? Bueno, yo creo... No, esto es motivo de discusión, no, pero eso es bueno el debate. Sí, ¿no? el y más debate pues está aquí muy ante bien, quienes pero me critican ahí a través de los correos, ¿no? Digamos, de que supuestamente estoy equivocado. Para los colombianos, para los ciudadanos, el proceso de paz o cualquier proceso de paz en el mundo hay que hacerlo con quien es contradictor. Con el enemigo. Claro, entonces Claro. en este caso hay que hacerlo con las FARC. Las negociaciones tienen que hacerse con quien está al margen de la ley, digamos en este caso. Correcto. Para tratar de superar esa Correcto. situación. Esa es la justicia transicional. Muy bien. Esa es la justicia transicional. Correcto. Entonces, decir que está hecho a la medida de una de las partes simplemente porque sí, cuando hay todos unos componentes acá sobre compromisos de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición, y además dentro del acuerdo hay normas especiales que vinculan a los miembros de la fuerza pública con un tratamiento diferenciado, creo que es una apreciación muy a la Que ligera. además eso general. lo reitera Al contrario, ayer mire, es que el es fallo muy de a la la Para Corte, el caso de ¿no? los FARC, donde tratamiento están condenados, diferenciado. donde hay penas que sobrepasan ya algunos los No, pero hay 400 una años. cosa que yo quisiera... Una persona de estas, ¿no? Se somete, pues, ¿a qué? A decir lo que quiera Oiga, decir. pero, ¿no? general, pero hay Pero gente que es hay militares está que cometieron generando delitos de acusación. lesa humanidad. Una cosa es que- la acusación, ¿no? Y otra Esto- cosa es la poder comprobar, ¿no? Pero hay condenados, jurídicamente que lo que parece- es. hay General, condenados de parece que lesa Hay una humanidad cosa por todos los lados. una aclaración muy importante, general. No es que alguien de las FARC pueda llegar al tribunal a decir lo que quiere decir. En el acuerdo se habla de verdad plena. ¿Y qué es la verdad plena? Un compromiso ineludible, decir la verdad completa, Verdad reparar jurídica, a las víctimas, verdad jurídica. contribuir, digamos, al desmantelamiento de las redes de testaferros, etcétera. Entonces, digamos, si esto es en función de las víctimas, y aquí hay también un tema humanitario de por medio de que no nos sigamos matando, pues claro, no son las penas de la justicia ordinaria de 40 años, pero mire lo que pasa, general, hay 3 autopistas. Si dicen la verdad plena, tendrían unas sanciones. Si no la dicen la primera vez y no contribuyen en su totalidad, van a la cárcel. Y si no contribuyen con la verdad en absoluto, tienen penas de 20 años. Entonces, esto no está hecho a la medida de las FARC. Esto está hecho a la medida de las víctimas. Claro, es un acuerdo que es discutible Claro. y que es imperfecto. No, es una- Pero en función de las víctimas y para pasar la página, puede ser un muy buen acuerdo si lo implementamos bien y si le exigimos a las FARC que cumplan hasta el último milímetro del acuerdo. Pero mire, además- y ese es nuestro No, deber. esa Pero es en una materia de la lectura, preocupación es una que tiene lectura, la es una fuerza lectura muy pública respetable, sobre una lectura muy los- respetable. sobre- Hay general. otras lecturas, ¿no? Sí. Que es la que genera las dudas y las preocupaciones, Claro. ¿no? Y en eso van a estar afectados no solamente los miembros de la fuerza pública, los terceros, ¿no? Estos empresarios. Pero ¿no? quiero que de ahorita una u otra hablemos de manera los pueden miembros de la resultar fuerza vinculados. pública justamente por la preocupación que usted ha expresado. Con el fallo de la Corte de ayer, incluso lo decía el ministro de Defensa, pues sí queda una tranquilidad porque la Corte dice, Pues es que lo que- especifica claramente en qué casos los miembros de la fuerza pública que sean mencionados dentro de la JEP pueden llegar a ser condenados y eso es una lista. Tiene Además, Claudia, hay una 6 cosa bien El tratamiento interesante. especial diferenciado que mencionó acá. Mostrar hoy es que los magistrados que llegaron a la JEP son unas personas sin Que controles no y tal. dan Pero déjeme garantías. hablar, general, déjeme hablar un No momento y nos dan terminar el garantías, argumento. no nos dan garantías. Cuando habla de las garantías y todo esto, hombre, son funcionarios, son magistrados que tienen competencias regladas. La Corte Constitucional, de hecho, el día de ayer dice incluso unos parámetros de sanción en las sanciones que deben más o menos hacer. O sea, estos magistrados no solamente tienen unos límites del derecho interno, límites que incluso estábamos escuchando al senador Duque, están discutiendo en la ley estatutaria, estarán en el reglamento. La Corte Constitucional ayer lo que hace es decir, ustedes magistrados no tienen régimen de sanción propio, sino tienen el régimen de sanción normal de cualquier funcionario. Los metieron en la Constitución, les ponen unas condiciones, hay inhabilidades, hay incompatibilidades. A ver, mire, yo le voy a decir, si ese es el argumento, no, pero si el Y argumento... podrían delinquir Mire, también. No, y si son el responsables. argumento Mire, de rechazar magistrados es ese, hay que revocar todas las Conociendo el cortes en perfil, Colombia en ¿no? este Con momento. la No hay nada que hacer. trayectoria, ¿no? De muchos de estos magistrados, si yo llego como inculpado, ¿no? A esta jurisdicción especial, ¿no? Pues declárenle, Pregunto yo. recúsenlo. Es que a eso voy, ¿no? O denúncielo Van a si ser ha cometido algún muchísimas, ¿no? delito. Las recusaciones. Pues que se porque recuse. generan impedimentos, Es porque hay propio conflicto de del intereses. sistema. Pero entonces, esa parte no lo dice
en ningún lado Pues esta porque está jurisdicción especial. discutiéndose la ley estatutaria en el Congreso. A eso voy. incluye ese Ojalá tema. que este pedacito que bueno, falta que la ley estatutaria, ok, lo dije al ok. principio, ¿no? Pueda corregir y enmendar estas Pero cosas por que son motivo de supuesto, preocupación. debe ser. No, pero es que... Ojalá, ¿no? No, y es que ahí también, aquí también en el acto legislativo 01 de 2017, dice que en asuntos también de responsabilidad es tal cual como las responsabilidades que puede tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no está exento quien De está un integrando, régimen, de acuerdo. que está integrando la justicia para la paz, no está exento de las inhabilidades, no está exento de cometer un delito y poderlo denunciar. O sea, le ocurriría lo que a cualquier juez. Bueno, eso es una garantía, Mire, ¿no? yo quiero, es una garantía. Frank, sí. Pero el problema es que ellos, no sé, van a legislar Pero, con general. sus propios códigos, sus propias normas, entonces, Mire. otras preocupaciones, ¿no? Mire lo interesante, una cosa corta. Se dijo que el acuerdo iba a ser ferrocarrileado. Aquí vemos un gobierno que firmó un acuerdo, un Congreso que lo modifica, una Corte que se pronuncia y una jurisdicción que lo va a ejecutar. Aquí lo que estamos viendo es que a pesar El de Estado las de Derecho imperfecciones de existe. nuestra democracia, tenemos unos pesos y contrapesos y unas instituciones que se hacen sentir. Entonces, a mí me parece que eso en general es una garantía. Es una garantía para los miembros de la fuerza pública, es una garantía para los terceros y también debería ser una garantía para los miembros de las FARC que cumplan con el acuerdo y con la verdad plena. Y Ojalá ahora- que eso lo diga y ahora, ahora ¿no? La ley la estatutaria. justicia ¿no? transicional, Porque general, no está en general, el acto legislativo. General, y algo más. Con su comentario me voy a Algo, comerciales. algo más. Es que la justicia transicional no es un cambio de un juez por otro. Porque si de eso se tratara, pues simplemente dejemos la fiscalía que tiene mucha experiencia y los jueces que tienen tanta experiencia. No, la justicia transicional involucra una serie de procedimientos que no son los ordinarios y que en esa tensión entre reconciliación y justicia puede estar afectado en cierto modo la justicia. Son situaciones distintas, creadas para una situación de excepción, como el grave conflicto armado que hemos tenido por más de 50 años. Bueno, después de la pausa vamos a terminar para hablar de las expectativas que se crean con la Justicia Especial para la Paz. La Unidad para las Víctimas reconoce 8 millones de víctimas aproximadamente, pero hay que repetir muchas veces que este tribunal es solamente para los máximos responsables y para los crímenes más atroces dentro de lesa humanidad. O sea que se reduce realmente la capacidad del tribunal de impartir justicia y de llegar a la verdad de muchos hechos. Esa gran expectativa que hay de que la JEP lo pueda resolver todo, pues puede generar más adelante, por no cumplir esa expectativa, unos problemas para el país. De eso vamos a hablar al regreso. Ya volvemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Agua. Seguimos en Mejor Hablemos, ya en el segmento final decía Frank Pearl en comerciales. ¿Qué? No se le puede confiar secretos, ¿no? ¿Que ¿Cómo quedaron las FARC? Estamos en un programa para el público. ¿Cómo Todo se quedaron las sabe, FARC Frank. según su visión con esta decisión de la Corte? Las FARC tienen que tomar una decisión. O cumplen con la verdad plena, como dice el acuerdo. El acuerdo dice, quien no cumpla con la verdad plena perderá todos los beneficios derivados de la Justicia Especial para la Paz. O están en un lío muy grande. Entonces, o ellos se someten con seriedad a ese tribunal, o ¿qué va a pasar? Por su arrogancia o por su falta de interés en contribuir con las víctimas, van a acabar en la justicia ordinaria. Y quienes reincidan pueden acabar extraditados. Entonces, el talón de Aquiles de ellos sería tratar de incumplir o de cumplir parcialmente con el compromiso, que es un compromiso tajante y es innegociable. Entonces, digamos, ellos están entrampados en eso, porque en la medida en que comparecen a la JEP los mismos que quieren hacer política, eso también va a desvirtuar un poco su proyecto político. Por eso ellos tendrán que pensar realmente a quién van a poner en esas listas. O sea, ¿usted cree Porque que de aquí aquí al 11 de diciembre... lo único que no es negociable es la reparación de las víctimas y la verdad plena. ¿Usted cree que si ellos siguieran estos análisis de aquí al 11 de diciembre tendrían que cambiar los nombres que ya anunciaron para ser los candidatos a ocupar las 10 curules? Tendrían que considerar eso seriamente. Yo creo que sí. Bueno, tengo como un minuto para terminar y quiero que a cada uno llegue a la conclusión que quiera llegar respecto a lo que ahorita se viene, ¿no? Después de que el Congreso apruebe la JEP, porque va a pasar seguramente, general. A ver, yo creo que quedamos más o menos igual. Surgen dudas, surgen preocupaciones.
esperamos Sí, que es el imposible acto convencer al general, que se da en el Congreso en relación con la ley estatutaria, ¿no?, permita aclarar, ¿no?, modificar y corregir aquello que puede ser motivo de dudas y de distintas interpretaciones. Pero usted le Ahora, dice... respecto a las FARC, yo creo que las FARC deben aprovechar al máximo, ¿no?, esta jurisdicción especial, porque fue hecho a su medida. ¿Usted qué le diría a los miembros de la fuerza pública que sí fueron responsables de delitos? Cada quien debe responder por sus propias conductas, ¿no?, y en eso sí hemos sido suficientemente claros. Bajo ninguna circunstancia, ¿no?, pedir nada diferente a procesos, ¿no?, perfectamente garantizados. Por en eso, cuanto pero les diría, imparcialidad, váyanse a la JEP. ¿no?, y que en esto cada quien decide, porque cada caso es diferente. Entonces, a muchos les puede convenir, ¿no?, a otros no. Y hay muchos que ya están diciendo que no. Kenneth Urbano, palabras finales. Bueno, a mí me parece que con respecto a las FARC, si uno entonces está en la vida civil, está dentro del Estado de Derecho, uno pues sencillamente tiene que acoger las decisiones de los tribunales de justicia, porque uno no puede pretender que cuando las cosas le favorecen, el tribunal es bueno, y cuando no le favorece, pues sencillamente no acato lo del juez. Entonces, es un momento especial para las FARC, pero tienen que tener en cuenta que el sistema prevé varias cosas. No solamente el aspecto de la dejación de las armas, la obligación de contribuir al éxito del proceso de reincorporación, decir la verdad, garantizar la no repetición, entregar los menores de edad, todo esos son compromisos que se tienen que hacer. Si no lo hacen, pues sencillamente perderán los beneficios. Bueno, pero para ir terminando, a las víctimas, ¿qué les decimos? Porque con 8 millones de víctimas y este tribunal seleccionando una porcioncita, solamente los crímenes más terribles y los máximos responsables, la mayoría de las víctimas se van a quedar, como se dice coloquialmente, viendo un chispero porque sus casos no van a llegar a la JEP. ¿Qué les decimos a las víctimas hay sobre un eso? tema que hay que entender. La justicia transicional que se plantea es una justicia transicional justamente para poder resolver un conflicto armado. O sea, y creo que las estadísticas están, si usted hubiera pretendido resolver caso por caso, llegaríamos al 2150 y no hubiéramos podido resolver el tema. Luego las víctimas van a tener que entender esta dinámica de justicia. Esta dinámica de justicia tiene que, vamos a ver públicamente a estas audiencias, donde nos vamos a acostumbrar a este tipo de cosas, donde hay unos compromisos de verdad, de garantías de no repetición, etcétera, donde hay unos límites que hoy la JEP, hoy los miembros de la JEP, hoy los magistrados que están, tienen que entender hoy que hay unos límites que planteó la Corte Constitucional y que hay una serie de compromisos que tienen también que mirar con mucho detenimiento. No va a ser fácil la labor de los magistrados de la JEP, Claudia, para nada. Creo que la circunstancia de hoy los pone en un debate donde se creía que iban a estar por fuera de toda órbita de control y hoy acaban de ser vinculados, digamos, con esta decisión, los acaban de introducir a un sistema jurídico. Luego las víctimas tienen que estar tranquilas, está terminando un conflicto, va a haber unas sanciones para delitos delincuentes de lesa humanidad. Estos personajes, y por eso yo insto para que se apruebe la ley estatutaria en el Congreso, estos personajes de lesa humanidad, delincuentes, no pueden andar por la calle todo el tiempo sin que pase nada. Es decir, el Estado tiene que tener un mecanismo para poderlos llevar, y lo que planteaba el doctor Framper hace un momento, tienen que efectivamente decir verdad y cumplir con lo que llama la Corte Constitucional un régimen de condicionalidad. De lo contrario, como lo dice la Corte, perderían todos los beneficios. Claro. ¿Usted qué le dice a esas víctimas, usted que fue negociador, que van a quedar por fuera de la JEP, que van a ser la mayoría? Digamos, no solamente a las víctimas, sino en general a todos los colombianos. Yo creo que es importante reconocer que tenemos un país donde hay miedo, donde hay rabia, donde hay desconfianza, y que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, individual y colectivamente, para pasar esa página, para no quedarnos en el miedo porque el miedo es el pasado, y para no quedarnos en la rabia porque la rabia destruye. Y tal vez a las víctimas les diría que a través de los testimonios donde las personas de las FARC confiesen hechos que corresponden a otras víctimas, ellos traten de sentirse representados en función de que lo terrible que pasó no le vuelva a pasar a nadie más. Es un momento para tener grandeza y generosidad. Yo sé que es difícil, yo sé que es más fácil decirlo, pero Colombia tiene un futuro enorme si somos capaces de ser humildes, firmes y claros, y exigirle a las FARC que cumplan y pasar la página. Bueno, ¿usted quería decir algo antes? Pues tenemos 30 segundos. Yo creo que... para las víctimas, pues. Para las víctimas, yo creo que son el eje central de este proceso de paz, y tienen que serlo. Tienen que ampararse los derechos de las víctimas, es la razón de ser de un proceso de paz, pero no puede uno equiparar justicia ordinaria con justicia transicional. Totalmente de acuerdo.
sea, usted también le dice a las víctimas. Al final, Claro que sí. después Entiendan de toda esta responderle a las discusión, víctimas. Estamos Claudia, aquí. Sin duda después de alguna. toda esta discusión, el general nos dio la razón. Oiga, general. Que está de acuerdo con todos ustedes. Bienvenido al pluralismo, general. Bienvenido al Todos pluralismo. identificados, ¿ah? Bienvenido al Bueno, pluralismo, les agradezco general. mucho su participación, les Muchas deseo gracias. una buena noche, a ustedes en sus casas también buena noche y como siempre los dejamos con el anticipo de la caricatura de Matador que será publicada mañana en el Tiempo. Presidente, ¿ah? Tiempo.com. Mire, Hay que evitar el... muy buenas noches. Mejor hablemos.